yo no soy médico, me he dedicado a la filosofía, a la ética aplicada, aunque por los temas a los que me he dedicado he tenido que aprender bastante de cuestiones técnicas de medicina. No obstante, si yo cometiera alguna incorrección, yo soy el primer beneficiado de esa corrección. Así que muy agradecido y un placer estar aquí. Bien, el tema del que voy a hablar es de la relación entre final de la vida y donación de órganos. Es, como veréis, bastante compleja esa relación y al mismo tiempo fascinante desde un punto de vista ético. ¿Por qué? Porque se da, resumiendo mucho y simplificando bastante, uno de las formas de dilema ético o de problema ético más frecuentes, y es que, por un lado, nos preocupan los intereses del paciente que está al final de su vida y que podría convertirse en un donante, y al mismo tiempo nos preocupan los intereses de los potenciales receptores de sus órganos. Y como hay veces que, y ahora lo que vamos a discutir es en qué medida esos dos intereses se pueden reconciliar o, por el contrario, son dispares y son irreconciliables. Voy a mostrar que hay un poco de ambas cosas. Antes de comenzar, tengo que declarar mis propios conflictos de intereses. Yo estoy financiado por varios proyectos relacionados con los trasplantes y tengo una colaboración actual con la Organización Nacional de Trasplantes a través de una tesis doctoral que codirigimos varias personas de aquí, de una doctoranda que se llama María Victoria Martínez López. Bueno, el contexto del que partimos es una situación en la que no hay suficientes órganos para ser trasplantados, hay necesidad de más trasplantes para poder abastecer la demanda. Y, por otro lado, la donación es una práctica médica excepcional, absolutamente excepcional, en el sentido de que para conseguir la herramienta terapéutica necesitamos obtenerla de un cuerpo humano. La mayoría de las veces, para tratar cáncer u otras enfermedades, no necesitamos recurrir al cuerpo de una persona, y se trata del cuerpo de una persona que o bien está viva, y en ese caso contamos con su consentimiento, o está falleciendo o muerta, y en ese caso pues necesitamos o contar con la autorización de su familia o basarnos en la presunción de que habría aceptado o, en el mejor de los casos, pero es infrecuente, en unas voluntades anticipadas que muy pocas veces tienen lugar. Como a lo mejor sabéis, y por si acaso lo clarifico, el tipo de donantes actuales en todo el mundo son principalmente de dos tipos: donantes vivos, donantes fallecidos, pero dentro de los donantes fallecidos se dan principalmente dos categorías: aquellos que fallecen por criterio neurológico, muerte encefálica, y aquellos que fallecen no porque hayan perdido irreversiblemente todas las funciones de su encéfalo, sino porque su corazón ha dejado de bombear sangre al resto del cuerpo y se considera que han muerto por criterio circulatorio, cardiorrespiratorio. Dentro de este último tipo de donantes están los llamados donación en asistolia, donaciones al corazón parado controlados, es decir, aquellos casos en los que la parada circulatoria se produce de manera controlada en un hospital tras una limitación del esfuerzo terapéutico, y aquellos en los que la parada se produce de forma inesperada, muchas veces fuera del hospital, y se activa un protocolo de emergencias. Yo me voy a centrar en los donantes fallecidos, en particular los que tienen lugar tras muerte encefálica, que actualmente representan el 65% de todos los donantes en España, y aquellos que se encuentran en muerte circulatoria, que representan el 35% restante dentro de los fallecidos. Y de estos, los más importantes, y que también son a los que me voy a dedicar, son los de donación tras limitación del esfuerzo terapéutico. Distinguiré de estos últimos dos tipos: aquellos que mueren por criterio, por parada circulatoria tras limitación del esfuerzo terapéutico, y aquellos poquitos casos, muy poquitos, pero también me referiré a ellos, cuyo corazón se deja de latir tras una eutanasia. No hay cifras oficiales en España,
pero una publicación reciente menciona que a lo largo del año 2001, que es el año en el que se aprobó la ley, hubo 7 casos en España. En todos los países que autorizan la eutanasia, este tipo de pacientes, de donantes, está en aumento. Entonces, para combatir la escasez de órganos, se han imaginado un montonazo de estrategias y yo me voy a centrar en aquellas que tienen que ver con modificaciones en la forma de aproximarse a los últimos momentos de la vida de los pacientes. Se trata de adaptaciones que se hacen en las prácticas de final de la vida con vistas a facilitar, favorecer o quitar obstáculos a la obtención de órganos. ¿Por qué esta relación tan íntima? Bien, lo que plantearé a continuación es que entre el final de la vida y la donación de órganos se producen relaciones complejas, ambivalentes muchas veces, porque pueden darse entre ambas beneficios mutuos y también posibles interferencias. Por un lado, las prácticas de final de la vida pueden interferir en la donación, pueden afectar a la donación, tanto favoreciendo la extracción y el trasplante exitoso, como obstaculizando la extracción o reduciendo la probabilidad de éxito del trasplante. Por ser más explícito, las prácticas de final de la vida pueden favorecer la obtención de órganos, por ejemplo, si mantenemos a un paciente con un daño cerebral catastrófico durante días o semanas hasta que ese paciente evoluciona a muerte encefálica, y en ese caso, ese paciente podrá ser un donante multiorgánico, incluidos los pulmones, el corazón, etc. O bien podemos decidir interrumpir las medidas de soporte vital y en ese caso ese paciente fallecerá por criterio cardiorrespiratorio y en ese caso, por ejemplo, lo más probable es que lo único que consigamos obtener de ese paciente fallecido sean los riñones, un lóbulo hepático a lo mejor, pero perderíamos los órganos torácicos. Por otro lado, se da la circunstancia, que es la otra cara de la misma moneda, de que la perspectiva de una posible donación, la idea de que una persona que se encuentra al final de su vida podría acabar siendo donante, puede prospectivamente, anticipativamente, modificar las decisiones de final de la vida. Quizá beneficiando al paciente y posiblemente más a su familia, si ese paciente es cuidado de una forma particular, que hace que sus preferencias previas o las de la familia sean más respetadas o sus condiciones de bienestar sean más controladas, y también perjudicando al paciente y quizá a su familia. Esto vamos a ver en qué consistiría. Las tensiones pueden darse porque las prácticas de final de la vida y las prácticas de donación, aunque compartan algunos objetivos, difieren en otros. Las prácticas de final de la vida se centran en los intereses del paciente y su familia. De lo que se trata es de que la persona muera lo mejor posible. Estas decisiones difíciles están comúnmente basadas en juicios sobre la utilidad terapéutica, concretamente lo que venimos llamando futilidad, que es un juicio en el que se mezclan consideraciones de no maleficencia con consideraciones de justicia, concretamente imponer intervenciones ineficaces simplemente puede prolongar una circunstancia de agonía y eso puede considerarse maleficente. Y también hay circunstancias, lo hemos visto durante la pandemia, en las que simplemente un paciente que no puede ser beneficiario de determinadas medidas que son costosas y que hay pocas, puede quitarle oportunidades a pacientes que podrían optimizar esos recursos. Eso por un lado. Beneficencia, porque esas intervenciones pueden ayudar a tener más bienestar al final de la vida. Estoy pensando en medidas paliativas, sedaciones y, por supuesto, también en la medida de lo posible la autonomía, siempre y cuando se pueda contar con ella, porque no es siempre el caso. La inmensa mayoría de los pacientes sobre los que se toman decisiones de final de la vida, por lo menos en cuidados intensivos, son pacientes inconscientes. Por otro lado, las prácticas de donación no están centradas primariamente, aunque también primariamente en los intereses de la persona que tiene delante el paciente, sino en los intereses están centrados en los intereses de los potenciales receptores de sus órganos. Por supuesto, aquí entra también el principio de beneficencia, ayudar a esas personas
Y en alguna medida también tiene que ver en las cuestiones de autonomía y de justicia. Autonomía, ¿por qué? Porque es importante respetar las preferencias de ese donante o de ese paciente, donante potencial, y de justicia, pues hay quien considera, por ejemplo, que a todo el mundo se le debería dar la oportunidad de donar, si tiene la ocasión. Hay una serie de reglas comúnmente aceptadas, y es que el proceso de donación nunca debería comprometer intereses importantes del paciente, es decir, que los profesionales involucrados en el cuidado de un paciente al final de su vida tienen una obligación fiduciaria primordial con respecto a su paciente y solo secundaria con respecto a los potenciales receptores. Es decir, que el médico o la enfermera se debe a ese paciente, principalmente. Y, sin embargo, se da la circunstancia, esto es más reciente, de que se está introduciendo de forma paulatina el principio o la cultura de que la opción de la donación debe incorporarse de manera sistemática a las prácticas de final de la vida. Esto es unas recomendaciones que hacen en colaboración la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias y la Organización Nacional de Trasplantes. Entonces, cabe, para reflexionar sobre estas cuestiones y navegar estas aguas complicadas, a mí se me ha ocurrido la necesidad de diseccionar, en la medida de lo posible, los intereses que están en juego. ¿Cuáles son los intereses de ese paciente que está al final de su vida y que podría ser un donante potencial? ¿Qué cosas podemos presumir con tranquilidad, sin excesivo riesgo de equivocarnos, de cuáles son esas preferencias? Primero, cosas relacionadas con el respeto. Las personas quieren que se respete sus preferencias de manera genérica y que se les informe de los objetivos e intervenciones que recibirán y los medios que serán necesarios para alcanzar esos objetivos. Y, por otro lado, necesitan que se les proteja. El respeto y la protección no son lo mismo. Hay personas que pueden ser respetadas sin ser protegidas y personas que pueden ser protegidas sin ser respetadas. La protección tiene que ver con la optimización del confort y la minimización del sufrimiento. Eso también lo podemos presumir, en principio, de todos los pacientes. Pero luego, los objetivos, los intereses relacionados con el final de la vida es que los tratamientos que podrían beneficiarle no se vean comprometidos, es decir, no quitarle oportunidades terapéuticas de manera arbitraria y, por otro lado, tampoco recibir intervenciones fútiles, es decir, que las intervenciones fútiles a priori no se mantengan. Y también recibir intervenciones para evitar su sufrimiento. Con respecto a la donación, pues las personas pueden querer muchas cosas. Pueden querer ser donantes, pueden no tenerlo claro o pueden no querer ser donantes. En un estudio reciente, representativo, que hicimos con Rafa en colaboración con el IESA, el CSIC, veíamos que en Andalucía el 76% de las personas se declaran donantes, el 9% se declaran no donantes y un 13% no lo tienen claro. Algunas salvaguardas tradicionales que se han diseñado y que han estado en vigencia durante muchos años para evitar una especie de colisión, contaminación entre los intereses de la donación y los del final de la vida, o mejor dicho, para salvaguardas que se han puesto para que los intereses de la donación no se pusieran por delante sobre los del final de la vida, es la separación de los equipos que cuidan al paciente de aquellos que se ocupan de la donación y el trasplante. Esto en cierta medida se mantiene, pero vamos a ver que ha habido formas en las que se ha debilitado esta salvaguarda. Otra salvaguarda es la prohibición de que las decisiones sobre la donación se tomen antes de que el paciente hubiera muerto. Esa salvaguarda también vamos a ver que se ha borrado parcialmente. Y una tercera salvaguarda es la prohibición de intervenciones que podrían acelerar o causar la muerte, y esta afecta más allá que la donación, la distinción entre dejar morir y matar. Llegó un momento en que se aceptaba que la donación tuviera lugar tras prácticas que implicaban una retirada de tratamientos, pero no prácticas que implicaran algún tipo de aceleración del fallecimiento. Lo que simplemente ya voy a ir terminando, porque yo creo que me quedo sin tiempo. La idea de base es que esas salvaguardas tradicionales se han ido abandonando
para no obstaculizar, o mejor dicho, para facilitar la donación, pero esto no ha generado resultados socialmente disruptivos. Esto no ha generado escándalos, esto no. Y la razón, una razón que se me ocurre a mí, es que esas salvaguardas han sido sustituidas por otras probablemente más sofisticadas y sutiles. Por ejemplo, los coordinadores de trasplante muchas veces son al mismo tiempo intensivistas. Esto es una forma de borrar esa primera salvaguarda. Y esto sucede y ahora lo que se exige es que cuando los coordinadores de trasplante están teniendo funciones de coordinador, no pueden al mismo tiempo tratar al paciente o presentarse como cuidadores. Lo que pasa es que muchas veces, pues un día son intensivistas y al día siguiente coordinadores. Otra forma de haber roto esa primera salvaguarda es lo que se llama como ventilación electiva no terapéutica. Pacientes que entran con un daño cerebral catastrófico, que la familia, bueno, lo que se tendría que hacer con ese paciente para el que no hay ninguna opción terapéutica es dejarlo morir, se le puede decir antes de que fallezca a la familia, existe la opción de mantenerlo en cuidados intensivos durante unos días para ver si más adelante podemos obtener los órganos. Si la familia acepta, se le mantiene en cuidados intensivos y si no, bueno, pues fallece por catéter circulatorio y podría o no aceptar la obtención por tras paro circulatorio. Este tipo de prácticas, en España, el 10% de los pacientes fallecidos tras muerte encefálica fueron admitidos en UCI solo con el propósito de la donación. Interesante la cifra. La administración de heparina. Esto puede hacerse para facilitar la preservación de los órganos antes del fallecimiento. Incluso la introducción de una membrana de circulación extracorpórea para hacer recircular la sangre a temperatura del cuerpo y oxigenarla con el objetivo también de preservar los órganos. Esto se puede hacer a veces antes de que haya un diagnóstico de fallecimiento. En algunos casos se ha planteado la necesidad de introducir un globo intraórtico para que esa recirculación excluya toda posible remota restitución del flujo sanguíneo al cerebro. Por último, también está descrito ese paciente que está en cuidados intensivos durante muchos días, la familia solo espera que ya fallezca para poderse obtener los órganos, no acaba enclavándose, no acaba evolucionando hacia muerte cerebral. Se ha descrito la posibilidad de incrementar la presión intracraneal para facilitar, promover, producir la muerte encefálica. Y en este mismo sentido, hubo un artículo bastante controvertido que generó bastante controversia incluso dentro del medio médico hace unos años, en 2016, de un paciente al que se le produjo, se le intervino con tenía una alta presión intracraneal, una hemorragia enorme. Primero se le hizo una craniectomía descompresiva sin ningún éxito y entonces ante esa situación los profesionales decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Interrumpimos la asistencia respiratoria, entonces puede ser donante en asistolia? O bien recomprimimos la masa encefálica para que el paciente recupere su evolución original hacia muerte encefálica y en ese caso pueda ser un donante multiorgánico. Y es lo que se hizo, esa craneoplastia con vendaje. Pero claro, esto plantea si efectivamente esto todavía respeta esa distinción entre dejar morir o facilitar la muerte, ¿no? Está un poco en la frontera, ¿no? Y luego, por último, ya la donación tras eutanasia, esta práctica todavía muy excepcional, todavía no tenemos datos, el caso de pacientes que a lo largo de su proceso de eutanasia piden que además quieren ser donantes de órganos. En cierto sentido, esto plantea menos problemas que ciertos casos de donación en asistolia, porque aquí por lo menos hay un consentimiento explícito, pero en otros, lógicamente, pues nos saltan ciertas alarmas con respecto, por ejemplo, a en qué medida esa posibilidad de donar puede acabar haciéndole desear la eutanasia, eso puede ser, o incluso el hecho de que esté consciente y que determinadas intervenciones con fines de preservación puedan afectar a su bienestar.
Lo que se acaba recomendando es información, información, información y después de eso más información. Que la gente consienta conscientemente, habiendo sido perfectamente informada a las cuestiones, a las intervenciones que podrían no ser individualmente beneficentes y potencialmente perjudiciales. Como conclusión, y quiero pedir disculpas porque me he extendido, el final de la vida y la donación están íntimamente imbricadas y evolucionan de manera sinérgica. Esto está siendo así. Hay beneficios mutuos y también tensiones. Las salvaguardas deben tener dos dimensiones en cuenta, la de los donantes, los intereses de los donantes y los de los receptores, y todo eso reflexionándolo en un contexto en el que cualquier pérdida de confianza social es desastrosa para toda la empresa de la donación. Y por último, la información, el consentimiento y la transparencia son valores que permitirán probablemente atenuar esas tensiones. Muchas gracias.